Muy bien, arrancamos el bloquecito y vamos a hablar de un tema muy interesante. Tan interesante que te sugiero que lo pongas al nene más chico en la pieza del hermano, que haga que tu marido se calle, pone mute el celular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del dolor lumbar, que seguramente a más de uno nos afecta. Así que por eso vamos a estar charlando con el doctor Santiago Eduardo Agüero. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo Bienvenido. le va, Pero Rodrigo? también viene con visitas, ¿eh? Viene con Así visita es. hoy. Está con nosotros el doctor Rodrigo García Salina, con la doctora, ¿todo bien? Muy bien, De muchas la, gracias de por la La invitación. Plata. De La Plata, eso. Muy bien. Y también viene el doctor Darío Aguirre. Doctorazo, ¿cómo le ¿Qué va? tal? ¿Todo Buenas bien? tardes, mucho gusto. Bueno, antes de hablar del tema y meternos de lleno en el tema, ¿primera vez en Catamarca? Primera vez en Primera vez, Catamarca. sí. Está bien. ¿Y qué impresión nos estamos llevando? No, la verdad que fue un viaje así rápido y un día hermoso, un lugar hermoso. Hay que volver. Hay que volver, hay que Muy volver. bien. Perfecto. Bueno, para empezar a hablar de todo este tema que tiene que ver con estas dolencias, con estos problemas, con estas infecciones, con estos dolores, con esta enfermedad, con todo esto que nos van a definir ellos, hay un video justamente que grafica parte de lo que vamos a hablar. Cuando quiera, señor director. ¿El dolor lumbar es una de las quejas más comunes que escucha? No está solo. Casi un 80% de los adultos reportan dolor lumbar en algún momento de sus vidas. ¿Sabía que este dolor puede tener una serie de causas? Puede ser mecánico o inflamatorio, y puede deberse a una serie de causas como infecciones, enfermedades renales, enfermedades gastrointestinales, polimialgia reumática o rara vez tumores. ¿Sabía usted la diferencia entre el dolor lumbar mecánico e inflamatorio? El más común de todos es mecánico y puede ser causado por factores tales como fracturas o enfermedades degenerativas, por ejemplo, pero casi el 3% de este dolor es inflamatorio. Es importante distinguir el dolor inflamatorio del mecánico tan pronto como sea posible para que sea manejado apropiadamente. ¿Pero qué es el dolor lumbar inflamatorio? El dolor lumbar inflamatorio es típicamente crónico, o dura 3 meses o más, y está asociado con ciertos síntomas. Si un paciente tuvo dolor lumbar por 3 meses o más, hay 5 preguntas simples que puede hacerle para averiguar si el dolor es inflamatorio o mecánico. Pregunta 1. ¿El dolor comenzó cuando el paciente tenía menos de 40 años? El dolor lumbar inflamatorio suele comenzar en la tercera década y es poco probable que se inicie luego de los 45 años. Es importante preguntar cuándo comenzó el dolor. Pregunta 2. ¿El dolor se desarrolló gradualmente? El dolor lumbar inflamatorio suele tener un comienzo engañoso, a diferencia del dolor mecánico, por ejemplo, causado por una hernia de disco que a menudo tiene un comienzo repentino. Pregunta 3. ¿Mejora el dolor con el ejercicio? Los síntomas del dolor lumbar inflamatorio a menudo se mejoran con el movimiento y el ejercicio. Pregunta 4. ¿Nota que el descanso no mejora el dolor de espalda? Este es un signo característico del dolor inflamatorio, mientras que el mecánico normalmente mejora al descansar. Pregunta 5. ¿Sufre de dolor de espalda por la noche y mejora después de levantarse? Los pacientes con dolor lumbar inflamatorio notan un empeoramiento de los síntomas mientras descansan por la noche y a menudo se despiertan durante la segunda mitad de la noche debido al dolor. Si un paciente responde sí a 4 o más de estas preguntas, es probable que el dolor lumbar sea inflamatorio. El dolor lumbar inflamatorio puede indicar una enfermedad inflamatoria como espondiloartritis axial, que incluye espondilitis anquilosante, que es potencialmente una enfermedad grave y necesita la atención de un reumatólogo. Si usted sospecha que un paciente puede tener dolor de espalda inflamatorio, derívelo a un reumatólogo tan pronto como sea posible. Esto básicamente de lo que vamos a charlar, ¿no? Porque hoy hubo justamente una jornada científica para tratar el tema. Sí, fue nuestra quinta jornada en estos 2 años, junto con las provincias de La Rioja y de Santiago del Estero. Como le comenté en los otros programas, nos asociamos desde noviembre del año 2015. Somos un grupo aproximadamente de 18 reumatólogos
y hay 10 personas más que entre ellos se dividen entre bioquímicos y terapistas ocupacionales y fisioterapeutas que integramos esta asociación que se llama CATCELAR, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Nuestro fin es netamente científico, logramos que nuestros colegios de médicos nos apoyen. El fin nuestro es tratar de hacer conocer qué hace el reumatólogo, y bueno, y siguiendo con esta línea de pensamiento hemos traído un tema muy frecuente y a dos especialistas en esto que nos ayudaron mucho. Tuvimos una muy buena concurrencia el día de hoy y el doctor abordó el tema de la parte de clínica del dolor lumbar, el doctor Rodrigo, y el doctor Darío abordó el tema de imágenes. Bien. Doctor, en este caso, ¿no? Es una, como me parece que lo decía, es mucho más común de lo que uno cree, ¿no? La mayoría de quienes andamos por este mundo es muy posible que tengamos estas dolencias. Sí, o sea, como veían ahí en el video, el 80% de las personas, el dolor de espalda, el dolor lumbar es uno de los motivos de consulta más frecuente en medicina. Ajá. En general, sobre todo en traumatología y reumatología. Pasa que justamente en esta situación estamos hablando de un dolor lumbar muy particular que tiene que ver con una patología que, como veían, se llama espondiloartritis o espondilitis anquilosante. Lindo nombre, ¿no? Sí. Espondilitis anquilosante es porque el paciente, si uno lo deja avanzar en la enfermedad, toda la columna se fusiona como si fuera una caña. Como si fuera una caña y da muchísima discapacidad. Pero, ¿qué es importante de esto? Esto se da en pacientes jóvenes, ¿sí? Menores de 40 años, empieza en la segunda o en la tercera década de la vida. Un chico joven que por ahí juega al fútbol empieza con dolores que son muy insidiosos, o sea, no es que de golpe le apareció el dolor, sino que empieza de a poco con dolor, se toma un antiinflamatorio, un diclofenac o cualquier pastilla, se le calma, no consulta en forma temprana o va a algún médico que desconoce de esta patología porque es bastante, digamos, no está muy difundida. Y hasta cuando llega a las manos de un reumatólogo, que es quien conoce este tipo de patología, ya es tarde y estamos con una enfermedad avanzada que produce muchísima discapacidad. Por eso lo del video es muy importante darse cuenta cómo es el dolor de espalda en esta. No es un dolor de espalda como nosotros por ahí tenemos, que estuvimos todo el día yo sentado en la computadora trabajando. Bueno, llegamos a nuestra casa, nos duele la espalda, nos acostamos a dormir y se nos pasa. Acá el paciente se levanta con el dolor de espalda y cuando empieza a andar, empieza a mejorar, lo cual es totalmente contradictorio. Claro. Uno creería que es al revés. Y otra cosa es que es una persona joven. Claro. Es una persona joven. Entonces hay que hacer la concientización a la comunidad, en la cual el grupo del doctor Agüero trabaja digamos, muy fuertemente, y nosotros en nuestro hospital en la Ciudad de La Plata también a través de la difusión estamos concientizando para que el paciente no llegue tarde a la consulta o no ande de médico en médico preguntando por qué me duele la espalda y le pidan estudios de laboratorio o estudios que no son los correctos. Por eso esto se trabaja en forma interdisciplinaria. Reumatólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes. Y como hay otras manifestaciones que puede tener el paciente, como por ejemplo psoriasis o inflamaciones en los ojos, hay que trabajar con dermatólogos, oftalmólogos, gastroenterólogos. O sea, es mucho más complejo de lo que parece. No es simplemente un dolor de espalda. El dolor de espalda es la punta del iceberg de una patología que tiene un montón de complicaciones. Seguro. Doctor, y hoy tenemos un bagaje, una batería tecnológica como para poder llegar a detectar concretamente la zona, el lugar, todo. Sí, nosotros por medio de juntarnos con los reumatólogos y en forma interdisciplinaria llegar al diagnóstico precoz de este tipo de enfermedad, que es lo que buscamos en realidad, toma gran relevancia, que es lo que estuvimos un poco charlando en esta jornada, la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética en este caso, digamos, si bien ayuda a poder hacer una
un diagnóstico más precoz e incipiente de la enfermedad, también lo podemos utilizar para el control del tratamiento, de los tratamientos y el control, el seguimiento de la enfermedad, que es un método muy útil. Claro. Doctor, ¿hay factores que me predisponen a sufrir estas dolencias? Sí, hay un factor muy reconocido que se llama HLA-B27, es parte de nuestra genética. Ajá. Y aquel que posee ese marcador puede tener más predisposición a padecer este tipo de dolor inflamatorio lumbar, que es la espondilitis. La incidencia, o sea, la frecuencia en que ese marcador se da, no es tan elevada, pero su presencia nos orienta mucho ese diagnóstico. De nombre raro, HLA-B27, quiero comentarles, o lo que estamos hablando de resonancia, por suerte en nuestra zona del NOA, de La Rioja, Catamarca y Santiago, contamos con laboratorios, con bioquímicos que pueden derivar las muestras y se puede llegar a hacer. Es un método que cuesta, tiene su costo, en muchos casos las obras sociales los cubren, y es uno de los elementos del laboratorio que nos ayuda y como que puede predisponer a tener este tipo de patología. Después hay otros laboratorios más sencillos, como los marcadores de inflamación, la eritrosedimentación o la proteína C reactiva, que también pueden llegar a orientar. Pero en cuanto a la pregunta en cuanto a genética o agregación familiar, la respuesta es sí. Cuando uno tiene un paciente con las características que le comentó el doctor, paciente joven con dolor lumbar de más de 3 meses de evolución, y pregunta un poquito entre sus familiares, sobre todo los de la primera línea, el papá, y le dice, sí, papá también tenía psoriasis. Las psoriasis son manchas rojas, con escamas en los codos o atrás de la oreja. Es un dato que ese paciente puede estar teniendo predisposición a tener ese dolor lumbar inflamatorio que estamos hablando. O si por ahí pregunta un poquito más y decís, ¿y qué otras enfermedades tiene? Y te comenta que un familiar tuvo una colitis ulcerosa, que es una inflamación crónica del colon, también es otro dato que puede alertarte a esto. Y también se puede ya ver, después también se puede relacionar a uveitis o manifestaciones en los ojos importantes, que uno con todos estos datos va sacando, digamos, que puede haber gente que puede estar predispuesta a esta patología. Doctor, y se la cambio la pregunta, se la doy vuelta. ¿Hay factores que, estilo de vida, algo que me permita a mí, si tengo esta predisposición y demás, a anticiparme, a que no me vaya a afectar tanto? Mira, este tipo de enfermedades que se llaman autoinmunes, entre ellas, bueno, como está la artritis reumatoidea, el lupus, es bastante difícil porque son enfermedades que el propio cuerpo, el propio sistema inmunológico ataca al organismo. O sea que sí hay factores ambientales que uno debería suprimir, pero esto más bien es general. Por ejemplo, el tabaco. Esto es un mensaje más general. El tabaco es un factor claro. Es increíble, ¿no? El tabaco nos afecta absolutamente en todo. Sí. En todo. Y seguimos con es el estrés que le genera al cuerpo, el estrés que genera al cuerpo el tabaco, en una base genética dispara un montón de enfermedades. O sea, no tiene todo el mundo las mismas enfermedades generadas por el tabaco. Sí, sí. ¿Sí? Pero el tabaco es una noxa, o sea, algo nocivo que dispara diferentes enfermedades. En la reumatología, las espondiloartritis, la artritis reumatoidea, y no solo, una vez que la enfermedad está establecida, el fumar hace que el paciente responda menos a los tratamientos. Entonces, es un trabajo, el tema del tabaco, no solo para lo que es la prevención cardiovascular, de las patologías del pulmón, sino para un montón de patologías. Pero independientemente de esto, hay que hacer mucho hincapié más que en tratar de prevenir, sino de reconocerla a tiempo. Si se reconoce a tiempo el tratamiento oportuno en el momento adecuado, logramos los estados que nosotros llamamos de remisión. O sea, es una curación, no es una curación total, sino un estado donde la enfermedad está absolutamente dormida, pero para eso hay que atacarla muy a tiempo. Claro. Doctor, lo que puedo ver en Catamarca es, ¿tenemos equipamiento como para hacer buenos estudios?
En realidad no hemos tenido mucho tiempo como para poder recorrer bien, pero por lo que me han comentado, sí, equipos hay, los radiólogos también se están capacitando y tratando, digamos, de formar algo protocolos específicos y cosas como para poder entrar de lleno, digamos, al abordaje de todo este tipo de patologías, ¿no? Claro. Doctor, Sí. ¿cómo hago? Porque mi autodefensa va a ser que hasta me automedique inmediatamente. Tengo dolor de espalda, me Claro. pongo, qué sé yo, un antiinflamatorio, no lo voy a reconocer inmediatamente como una patología, lo voy a asociar a que el colchón no está bueno, Claro. a que la silla que tengo, el trabajo donde me estreso, les voy a buscar otro componente exterior. Es muy difícil que yo me dé cuenta de entrada que puedo estar ante una situación de esta, ¿no? Sí, sí es difícil. Hay estudios que dicen que para el diagnóstico de esta patología puntual, espondiloartritis, en países hasta civilizados puede haber una demora en el diagnóstico de hasta 9 años. Claro. Y en nuestro país tal vez un poquito más, 10, 11 años, de acuerdo a los estudios que mostró hoy día el doctor García. O sea que son patologías que cuesta hacer diagnóstico precoz, pero hay que educar a la gente a reconocer todo lo que estuvo mostrado en el video y estamos insistiendo. Si sos joven y es un dolor que calma con el antiinflamatorio, pero no podés estar en la cama, te molesta, te levanta, ya tenés que sospechar, o te acostás a dormir y el dolor te calma, es un dolor después de una jornada larga, bueno, sí es un dolor más que tuvo que ver con la jornada. Pero si estando acostado estás con dolor de espalda y te molesta, decir, bueno, esto es algo raro, Sí. y eso tiene que ser motivo como para que consultes. Las personas no van a saber tal vez esta diferencia, pero bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es educar. Claro. Si no te calma el reposo, si sos joven y estás constantemente necesitando tomar un antiinflamatorio, o tenés alguna mancha en la piel asociada al dolor lumbar, o tu oftalmólogo te encontró un problema importante en la vista, como un ojo rojo con trastornos visuales, o si tenés patologías del colon, que estés con diarrea o que evacúes con sangre en la materia fecal y tenés dolor, pensar que no es un dolor común, no es un dolor que viene después de un esfuerzo. Seguro. Doctor, Es creo educación. Es lo que creo que usted lo dejó manifiesto también, que si yo voy con, por ejemplo, con estas cuestiones de un colon irritable y demás, el médico clínico posiblemente no lo advierta que pueda hacer esta situación, ¿no? Es como que también entre la misma comunidad médica, es que como todavía no está instalado que puede venir por allí el tema. Me da la sensación a mí, no sé qué dice usted. Sí, exactamente. O sea, nosotros tenemos experiencia en eso. Por algunas cosas a favor y otras cosas en contra. La medicina cada vez se especializa más. Sí. La medicina cada vez tiene profesionales que se dedican a ciertas patologías y eso trajo, y con respecto a la terapéutica, trajo un beneficio muy bueno a los pacientes. Claro. Pero que un médico general abarque muchos conocimientos a veces es bastante difícil. Y estas enfermedades autoinmunes, estas enfermedades son, por decirlo de alguna forma, relativamente nuevas, no son reconocidas en forma general. Entonces, también hay que trabajar mucho en el pregrado, digamos, en la facultad de medicina y en nuestros colegas clínicos, es decir, si ustedes en la guardia, y traumatólogos también, que son los que ven este tipo de pacientes, ustedes detectan un chico joven que viene con dolor, no lo estudien nada, envíenlo rápidamente a un reumatólogo, que acá en Catamarca y en todo el país hay excelentes reumatólogos capacitados para poder estudiar, diagnosticar y tratar a este tipo de pacientes. Ustedes de todas maneras en La Plata están en contacto por su actividad con residentes, con médicos que van a capacitarse y demás, ¿no? Sí. Nosotros siempre en La Plata tenemos gente que viene a hacer capacitaciones, incluso se hacen cursos, se hacen charlas y bueno, tratamos de difundir un poco, como dicen los doctores, desde el punto de vista de las imágenes, con la gente que está más cerca nuestro, ¿no? Seguro. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Realmente queríamos llevarle esta noticia a la gente, que esto existe, que esto está,
que es mucho más común. ¿Qué porcentaje dijimos de gente que sufre las dolencias? En realidad el dolor lumbar es del 80%, Sí. pero de este tipo de dolencia el 5%. Claro, o sea que Pero no, es muy atento fácil a que la nos gente confundamos. joven. Es fácil, Es fácil que nos exactamente. confundamos. Bueno, y por supuesto, lo que sí tengo que decirles, que el doctor hace unos ricos asados, me imagino que lo habrá comido. Bueno, entonces veremos. No, sí, no se pueden ir de Catamarca sin Nos comer quedan unas asado. horas todavía. Muy bien. Muchas gracias.